Jóvenes del segundo año de educación secundaria, sean bienvenidos al curso de lenguaje. El día de hoy vamos a desarrollar un tema muy importante que tiene que ver también con la redacción de textos. Sobre todo la normativa que vas a tener en cuenta para poder utilizar un signo de puntuación como lo es la coma. Antes vamos a revisar esta primera diapositiva que muestra en la parte superior dos enunciados. Dos enunciados que tienen un mensaje diferente. ¿Por culpa de quién? Bueno, por la falta de coma y por la presencia de la coma. El primer enunciado dice, vamos a comer niños. Es decir, estoy dando a entender que yo me alimento o nosotros nos alimentamos a base de niños, o sea, somos unos caníbales. En el primer enunciado claramente se afirma que vamos a comer niños. Nuestra dieta se basa en comer niños. ¿Por qué? Porque se ha leído de corrido y no hay una coma. En el segundo enunciado dice, vamos a comer niños. En el segundo caso, claramente se nota una invitación de ir a comer. ¿A quién le digo, a quién le muestro esta invitación? A los niños. En el segundo caso dice, vamos a comer niños. Es decir, estoy invitando, estoy alcanzando la invitación a los niños para poder ir a comer. Entonces, conclusión, la coma salva vidas. ¿Por qué la coma salva vidas? Porque en el primer enunciado se entendió claramente que íbamos a comer niños. Los niños me miraron asustados y dijeron, ¿cómo es posible que nos comas? Por eso hay que utilizar correctamente un signo de puntuación que no puede ser ignorado, la coma. Hoy hablaremos del uso de la coma. Déjame decirte que la coma es un signo de puntuación, como te grafico dentro de los paréntesis, que se emplea para indicar una pausa breve en el discurso oral y escrito. Esto debes recordarlo. Ejemplos. Mira, en el primer enunciado y en el segundo enunciado tenemos escrito lo mismo. Lo mismo. Sin embargo, yo puedo entender de dos formas, de dos maneras. Juan, María y José son culpables. ¿Qué significa esto? Significa que Juan se está informando que María y José son los culpables. A Juan le estamos dando la información, a Juan le estamos dando el mensaje de que María y José son los verdaderos culpables. Eso se lo estamos diciendo a Juan. En el segundo enunciado yo digo, Juan, María y José son culpables. En este segundo caso, notamos que los tres, tanto Juan como María y José, los tres son los culpables. Entonces, en este caso, la coma puede dar a entender doble significación en una oración, en un texto. Es por eso que a continuación, para evitar esta ambigüedad, para poder ser más precisos, más claros con el mensaje, vamos a hablar a continuación de los tipos de coma. Existen 7 tipos de coma. Hoy conocerás los 7 tipos. Arrancamos con la coma enumerativa. La coma enumerativa es aquella que enumera elementos de una numeración o secuencia de acciones. Por ejemplo, si yo digo, me gusta el fútbol, el básquet, el ciclismo y el tenis. Ah, estoy hablando de mis gustos. Entonces, para poder separar cada gusto del otro, tengo que utilizar la coma. ¿Qué tipo de coma? Enumerativa. ¿Por qué? Porque estoy enumerando gustos. Segundo ejemplo, visité la biblioteca, coma.
Anoté la bibliografía, coma, seleccioné la información y revisé varias veces mi borrador antes de escribir este ensayo. En este caso, jóvenes, estoy empleando otra vez la coma enumerativa porque lo que hace esta coma en este segundo ejemplo es determinar una secuencia de actos, una secuencia de acciones. Primero visité la biblioteca, después anoté la bibliografía que buscaba, luego seleccioné la información y finalmente revisé varias veces mi borrador. Entonces, la coma enumerativa separa elementos de una enumeración o separa las acciones que realizamos, las diferentes acciones. Segundo tipo de coma, la coma vocativa. Se llama coma vocativa porque es aquella que separa el vocativo. Profe, ¿qué es el vocativo? El vocativo es a quien va dirigido el mensaje, es el ser a quien le dirigimos el mensaje. Entonces, en el primer ejemplo dice, Kaeli, obedece a tu mamá. ¿Cuál es el mensaje que estoy declarando? Obedece a tu mamá. ¿A quién se lo digo? A Kaeli. Por lo tanto, tiene que haber coma después de Kaeli, porque Kaeli es un vocativo. Pasamos ahora al segundo ejemplo. No olvides, querido Julián, que te llevo 10 años de ventaja. En este caso, el mensaje, no olvides que te llevo 10 años de ventaja, ese es el mensaje. ¿A quién se lo digo? Se lo digo a querido Julián. Entonces, querido Julián tiene que estar, como está en el medio, tiene que estar entre dos comas, antes de querido y después de Juan. Perdón, Julián. Tercer ejemplo, no se engañe más, señora de las 4 décadas. ¿A quién le doy el mensaje de no engañarse más? Este mensaje se lo estoy dando a la señora de las 4 décadas, o sea, una señora de que bordea los 40 años. Entonces, para poder separar este vocativo, tengo que utilizar la coma. Jóvenes, para terminar, el vocativo puede ir al inicio de una oración, intermedio o final. Entonces, el vocativo puede estar al inicio, intermedio o final. Eso ten en cuenta siempre. Hablemos ahora de la coma hiperbática. La coma hiperbática se emplea para alterar el orden normal de los elementos de una oración. Por ejemplo, lo normal es que primero digamos el sujeto, luego el verbo y por último el complemento. Por ejemplo, yo digo Elvis juega en el jardín. Ese es el orden normal. Pero, ¿qué pasa con la coma hiperbática? La coma hiperbática se va a utilizar para poder separar los circunstanciales. Y los circunstanciales son, por ejemplo, los circunstanciales del lugar, de tiempo, de modo, de cantidad, de afirmación, de negación, en fin, no lo sé. Hay un montón de circunstanciales. Entonces, esta coma, la coma hiperbática, permite que tú coloques la coma tras ese circunstancial o antes de ese circunstancial. ¿Para qué? Para que tú lo separes, para que tú te des una pausa y sigas leyendo después. Ejemplo, hace unos meses, mis padres y los tuyos firmaron un pacto comercial. El orden correcto hubiera sido, mis padres y los tuyos firmaron un pacto comercial hace unos meses. Entonces, la coma pudo haber ido antes de hace unos meses en el ejemplo oral que te acabo de dar, o si el ejemplo estuviera como está en este caso, hace unos meses mis padres y los tuyos firmaron un pacto comercial. Si está así, entonces el circunstancial de tiempo hace unos meses está antes, entonces coloca la coma después. Dinero, ya no le queda dinero. Es separado con coma este circunstancial. O bueno, un conjunto de palabras que hay, donde hay varios circunstanciales, de afirmación, de negación.
Ahora pasamos al estudio de la coma elíptica. La coma elíptica se emplea para poder reemplazar a un verbo o segmentos sobreentendidos y así evitar redundancias. Ejemplo, Pamela es bella, punto y coma, porque lo que voy a decir después ahora es otro enunciado. Patricia, coma, también. Esa comita que tú has colocado, esta de aquí, significa es, el verbo es. Recuerda que la coma elíptica reemplaza verbos, entonces ya no he vuelto a decir es porque sería redundante. Pamela es bella, Patricia es también bella. No, no voy a decir eso. En lugar de redundar, voy a colocar una coma. Esa coma se llama elíptica porque generalmente reemplaza al verbo. Pero a veces también puede reemplazar algo más, como en este caso, ¿no? Pamela es bella, Patricia es bella también. Es bella ha reemplazado esa coma. Y es bella está conformado por un verbo copulativo y un adjetivo. Entonces, eso no se ha vuelto a escribir, ya se sobreentiende. Entonces, esa es la coma elíptica. Otro ejemplo, Julio perdió su billetera, punto y coma. Juan, coma, su mochila, punto y coma, y yo, mis lentes. En este caso, la coma elíptica está después de Juan. Esa coma significa perdió. Julio perdió su billetera. Julián, esa comita significa perdió su mochila. Y yo, coma, perdí mis lentes. Entonces, queda claro que aquí hay presencia de coma elíptica. Carmen disfruta de su arroz con leche, punto y coma. Pedro, coma, de su mazamorra morada, punto y coma. Y Juana de su churro. Eh, Aquí vamos a corregirnos. Aquí después de Juana tiene que haber una coma. Esa es la coma elíptica. Vamos a demostrar qué significaba esa comita. A ver, entonces decíamos, Carmen disfruta de su arroz con leche, punto y coma. Pedro disfruta, esta coma significa disfruta, de su mazamorra morada. Y Juana disfruta, otra coma, de su churro. Ahora hablemos de la coma apositiva. Es aquella que separa la aposición. ¿Qué cosa es la aposición, profe? La aposición es una frase que refiere al sustantivo o núcleo de la oración. Ejemplo, Jefferson Farfán, la foquita, está lesionada. La foquita es la aposición. Esta frase, la foquita, hace referencia a Jefferson Farfán, se refiere a Jefferson Farfán, describe a Jefferson Farfán, que es el núcleo del sujeto. Por lo tanto, la foquita es la posición y como está en medio, tienes que colocarlo entre dos comas. Miguel Grau, coma, el caballero de los mares, coma, murió en Angamos. De la misma manera, el Caballero de los Mares hace referencia a Miguel Grau. Miguel Grau es el núcleo del sujeto, por lo tanto, eso es una aposición. Tendría que estar las comas antes y después de esa aposición. César el travieso comprará los focos. ¿Dónde están las comas? En la aposición, antes y después. La aposición, el travieso, hace referencia a César directamente, hace referencia a César. Siguiente. Coma conjuntiva o de nexo gramatical. Es aquella que se antepone a un nexo gramatical o conjunción. ¿Cuáles son estos nexos gramaticales o conjunciones? El pero, si no, más, sin embargo, etcétera. Ejemplo, ella es bonita, coma, pero mentirosa. Recuerda que la coma conjuntiva o de nexo gramatical se coloca antes de ese conector, antes de ese nexo. Siguiente, quisiera acompañarte, más estoy cansada. Este más también es un nexo adversativo, es un nexo conjuntivo. Entonces, antes del más, una coma. Escribe bien, coma, aunque puede redactar mejor. Entonces, antes del aunque, que es un nexo, he colocado la coma. Ahora pasamos al estudio de la coma incidental. La coma incidental es aquella coma que sustituye a un verbo. Bueno, a ver. Acá vamos a corregir. La coma incidental es aquella que separa, a ver, es aquella que separa, vamos a corregirnos aquí, discúlpenme, es aquella que separa el inciso de la oración. Acá vamos a aclarar, el inciso es aquella información extra o detallada que se da
que se da y que al quitarla no debería alterar el, el sentido de la oración. Muy bien, ahora sí, ya me corregí, mil disculpas. Este es el concepto. La coma incidental es aquella coma que separa el inciso de la oración. Profe, ¿y qué cosa es un inciso? El inciso es aquella información extra o detallada que se da y que al quitarla, si tú mentalmente quitas ese inciso, lo que queda no debe alterar para nada su significado, debe seguir siendo una oración. Ejemplo para poder demostrar esto. Los grupos de redacción, coma, incluidos los alumnos del taller, coma, deberán presentar el texto expositivo. En este caso, ¿cuál ha sido el inciso? El inciso ha sido incluido los alumnos del taller. Ese es el inciso. Esa es la parte aclaratoria. Esa es la parte aclaratoria, es la parte extra que hemos agregado. Incluidos los alumnos del taller. Eso tiene que ir entre dos comas porque es un inciso. Siguiente, las manzanas chilenas, cuyo rojo encendido es una de sus características, son mis preferidas. En este caso, ¿cuál es el inciso? Cuyo rojo encendido es una de sus características. Otro ejemplo, el genio literario, dice Harold Bloom, es difícil de definir. En este caso, jóvenes, Harold Bloom es el inciso y al ser el inciso tiene que ir entre dos comas porque está en medio. Bien, entonces, recapitulando, hemos estudiado 7 casos de comas. Espero que los recuerdes. A continuación vamos a trabajar los ejercicios que te propongo. Escribe las comas donde sea necesario y señala su tipo. Tienes que estudiar mucho, coma, hijo mío. Hijo mío es ¿qué cosa es? ¿A quién le doy el mensaje de tiene que estudiar mucho para llevar buenas notas? Ese mensaje se lo digo a hijo mío, a mi hijo. Entonces, hijo mío tiene que estar entre dos comas, porque en este caso lo que está aquí destacándose es un vocativo. Este vocativo está entre dos comas. A esa coma se le llama coma vocativa. Siguiente, desde hoy, coma, Jorge y su familia vivirán con nosotros. En este caso, la coma que he empleado para poder separar este circunstancial se llama la coma hiperbática. Siguiente, jugamos como nunca, mas no pudimos ganar. Este más es una conjunción, por lo tanto, esto de aquí es una coma. ¿Qué tipo de coma sería? Es una coma conjuntiva. Siguiente, Francisco, al darse cuenta que Pamela no estaba, corrió furioso hacia el parque. Mira, aquí tienes que colocar dos comas. Francisco, aquí viene el dato extra. Al darse cuenta que Pamela no estaba, coma, corrió furioso hacia el parque. Tú quita los incisos y lee lo que queda y vas a darte cuenta que lo que debe quedar no debe alterar el sentido de la oración. En este caso yo diría, por ejemplo, Francisco corrió furioso hacia el parque. ¿Se entiende? Por supuesto. Entonces, seguimos. Andrés Avelino Cáceres, el brujo de los Andes, tiene que estar entre dos comas. Entre dos comas. Estas comas se llaman apositivas. Ah, el anterior me había olvidado. Como te había dicho, al darse cuenta que Pamela no estaba haciendo información extra, eso se llama coma incidental. Y finalmente, esta coma de acá, no, falta todavía un ejercicio más. Estas comas de acá son comas apositivas. ¿Ya? Siguiente. El vino tinto es una de mis bebidas predilectas y el vino blanco una de las que menos disfruto.
En este caso, vino blanco, coma, porque esta coma es. Esta coma hace que la coma que hayamos empleado es una coma elíptica. Elíptica. Siguiente, escribe las comas enumerativas donde sea necesario. El sosiego, coma. El lugar apacible, coma. La amenidad de los campos, coma. La serenidad de los cielos, coma. El murmurar de las fuentes, coma. La quietud del espíritu. Aquí ya no voy a poner coma porque ahora se viene el verbo. Y el verbo es un verbo copulativo todavía. Entonces ahí no se coloca coma. ¿Ya? Mucho cuidado. Si yo digo, a ver, si yo dijera la palta, la cherimoya, el melocotón y la manzana, en este caso ya he usado para esto comas enumerativas, pero si digo, como ya estaba diciéndolo, ¿no? El plátano, el melocotón, la palta, la chirimoya, son frutas, son frutas. En este caso son, antes de son no debo colocar coma, ¿ya? No debo colocar coma, porque ya la numeración la hice antes. Entonces, hemos terminado el segundo ejercicio. A continuación, solamente me queda hacerte recordar que nos vemos más tarde para poder trabajar los ejercicios propuestos de tu libro de actividades, en el horario que ya conoces, en el horario habitual. Muchas gracias, joven y señorita del segundo año, por observar este video atentamente.